Dos policías procesados en el caso Metástasis están dispuestos a reconocer su participación en la red de Leandro Norero para rebajar su condena. La Fiscalía inicia una investigación penal contra Anderson Boscán por el contenido de los chats que intercambió con el narcotraficante asesinado Leandro Norero. Policía y Fiscalía detuvieron a 6 funcionarios públicos y otros 3 sospechosos en Quito y Santo Domingo en una investigación por la emisión de licencias fraudulentas. Se calcula que el comercio moverá $1.500 millones, las 2 últimas semanas antes del aumento del IVA al 15%. Según los chats del caso Purga, la abogada investigada por lavado de activos, Vivian Hernández, también tenía vínculos con el cabecilla de la banda criminal Los Lobos. Nueva alerta de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en 9 provincias del país, como Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y otros, según informe del INAMI. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Jueves 14 de marzo de 2024. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con lo último de las investigaciones de Fiscalía sobre delincuencia organizada. Metástasis, la infiltración narco. 2 procesados en el caso Metástasis están dispuestos a aceptar su participación en la red delictiva del narcotraficante Leandro Norero. Piden que se los juzgue en procedimiento abreviado y aspiran a una rebaja de la pena. Jacqueline Rodas indica de quiénes se trata. 2 de los 39 procesados en el caso Metástasis están dispuestos a aceptar el delito de delincuencia organizada. Se trata de los policías que trabajaron para la red del narcotraficante Leandro Norero. Su abogado envió este oficio al juez. García Cedeño Gabriel Genaro y Masón Simalesa Neisser Lenin, de manera libre y voluntaria, sin coacción de ninguna naturaleza, se acogen al procedimiento abreviado. Este procedimiento requiere que reconozcan su participación en el hecho ilícito y a cambio evitan un largo juicio. Son sentenciados de forma inmediata y pueden acordar una rebaja de pena con la Fiscalía. Según los chats y la investigación fiscal, el coronel Neisser Masón recibió dinero de Norero en múltiples ocasiones a cambio de cuidar su casa incautada en Riberas del Batán, reclutar a más policías para servir al narcotraficante y filtrar información. Norero le pagó los estudios de su hijo en Rusia, la factura de la enfermedad de su esposa y hasta el mantenimiento de los patrulleros de su unidad en San Borondón. El policía Gabriel García, apodado Doble Rueda, intentó impedir que la unidad antilavado de activos acceda a la información de los teléfonos incautados al narcotraficante, robando el token, dispositivo que permite abrir celulares. La Fiscalía también lo acusa de entregar información de investigaciones policiales a Norero y a la banda de los choneros. Masón y García le piden al juez Felipe Córdoba que fije audiencia para resolver su solicitud, pero según el Código Orgánico Integral Penal, la fiscal Diana Salazar debe proponer el juzgamiento abreviado y la pena. Mientras tanto, este viernes el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, la ex comisionada de paz Claudia Garzón, la ex fiscal provincial de Guayas Yanina Villagómez y 10 personas más serán vinculadas al caso Metástasis y recibirán medidas cautelares. Con ellos, el grupo de procesados subirá a 52. Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte del Guayas, pidió en diferentes ocasiones a su asesora Mayra Salazar que le presente a Fito. Incluso hablan de que se concrete una visita en Navidad en el año 2023. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Guayas quería conocer a José Adolfo Macías, alias Fito. 2 veces pide a su asesora Mayra Salazar ir a la cárcel a verlo. Así consta en los chats que ahora son parte del caso Purga. El 8 de septiembre del 2023, ambas conversan sobre la decisión del juez Diego Poma que permitió el traslado de Fito desde La Roca hasta la regional de Guayaquil. Mayra Salazar envía esta foto de Fito e inicia una conversación. Todo panzón. Me gustaría buscar la resolución. Le diré que se haga la manga. Envíale la tarjeta de su doctor. Ja, 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 ja. El 9 de septiembre, ya con la resolución del juez Poma, continúa la conversación. Me haré amigo de Fito. Me lo presenta. Primero le corto esos pelos, luego le hago la manga. Yo sí estoy de parte de Poma. Yo también.
El 15 de septiembre vuelven a hablar de Fito a propósito del video musical grabado en la cárcel. Acabo de firmar su representación. ¿Quién es? Fito. Lanzó una canción. Se nota que se está rehabilitando. Oiga, súper ese video. Ja, 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 ja. Cuando se tiene tiempo. Él tiene todo el tiempo del mundo. Bromean con hacerlo cantar el día del servidor judicial. Salazar dice que se puede fugar y que por ese motivo las podrían matar a las dos. En otra conversación ponen una fecha para un posible encuentro. Y ya voy a hacer algo en la cárcel para verlo a Fito. Le diré, tío. Invíteme. Vamos, ahora en Navidad puedo armar algo, que son fechas que nos dejan entrar. Mayra Salazar tiene una fundación que trabaja con presos y por la cual podía ingresar a los centros de rehabilitación. El Consejo de la Judicatura destituyó a un juez por liberar a quienes cumplían condenas, entre ellos alias Gordo Luis, cabecilla de los Lobos, como lo informa ABC Granja. El Consejo de la Judicatura destituyó al juez Byron Orejuela de Flavio Alfaro en Manabí. El 31 de marzo de 2023, Orejuela benefició con una medida cautelar a Luis Arboleda, alias Gordo Luis, cabecilla de la banda narcocriminal Los Lobos, quien estaba detenido en la cárcel de Cotopaxi. El argumento aceptado por el juez fue que hubo vulneraciones al debido proceso. Orejuela también había dispuesto la libertad de Jairo Fernando Zeta, otro miembro de Los Lobos condenado por narcotráfico. Por este caso, la Judicatura en abril de 2023 ya lo había suspendido y este jueves procedió con su destitución. El expediente disciplinario fue remitido a la Fiscalía porque, según el organismo, está relacionado con actos que podrían constituir una infracción. Asimismo, 3 jueces de Guayas, Lenín Ceballos, Jessy Monroy y Roberto Angulo, fueron llamados a juicio por presunto prevaricato en calidad de autores, por conceder acciones de protección de forma irregular según una sentencia de la Corte Constitucional que envió el caso a la Fiscalía para que abra una investigación penal. Según el organismo, la sentencia de la Corte señala que la acción de protección emitida por los jueces ordenó la restitución de $12.5 millones a los accionantes de 5 empresas. La información fiscal indica que esto causó un perjuicio al Estado. En junio de 2023, la Corte Constitucional escogió este caso para regular el abuso de las acciones de protección y en su fallo determinó que sí se puede procesar penalmente a cualquier juez que incurra en esta práctica. IVA al 15%, de cal y de arena. $1.500 millones se moverán en el comercio interno en las 2 últimas semanas de marzo, antes del aumento del IVA del 15%, según analistas. En sectores como la construcción ya se aplican estrategias para incrementar sus ventas con promociones previo al incremento de ese impuesto. William Young informa. En negocios relacionados a la construcción, las ofertas se intensificaron. En locales de venta de cerámicas, el aumento del IVA a partir del 1 de abril lo usan de palanca para captar más clientes desde ahora. Eso nos ayuda. Si bajamos el costo de una cerámica, lo compensamos con algo más. La cosa es tener movimiento. Entonces, esa es nuestra estrategia. Vender bajo para tener muchos más clientes. Las promociones no solo tienen que ver con precios más bajos. En varios negocios eso implica dar servicios como la atención postventa y la asesoría personalizada sin costo antes de que el IVA suba al 15%. Así, comercios de electrodomésticos, marcas y supermercados aprovechan esta coyuntura como un caso extraordinario para mover sus ventas. Cabe destacar que el aumento, al ser directo del 12 al 15%, probablemente exista un impacto los primeros 2 meses, hasta que de alguna forma se tiende a estabilizar la economía o se acople a este nuevo esquema tributario con el 15%. Pero desde el lado de los consumidores se hacen advertencias. Por ejemplo, no hacer compras impulsivas que les genere más deudas. Las tiendas digitales también se suman a esta tendencia para mover su stock en un afán de captar más clientes. Democracia Popular presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno que permite el incremento del IVA al 15%. Gremios empresariales y financieros también analizan acciones legales, como lo informa Adriana Bermejo. Este jueves se presentó la primera demanda de inconstitucionalidad contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno.
Lo hizo Unidad Popular con apoyo de gremios sindicalistas. Su señalamiento es únicamente a la reforma que permite al presidente de la República incrementar el IVA del 12 hasta el 15%. En el documento que fue entregado a la Corte Constitucional se argumenta que subir el IVA es ilegal, porque la reforma no fue enviada en la primera propuesta de ley, sino en el veto. Piden que se dicten medidas cautelares para que el incremento del IVA no entre en vigencia desde el 1 de abril. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea Nacional, por tanto no podía ser incluido en el veto. Esta no es la única acción que se presentará contra la ley para enfrentar el conflicto armado interno. Televistazo confirmó que el comité empresarial, que agrupa 152 gremios y asociaciones, prepara una demanda de inconstitucionalidad y el anuncio lo harán la próxima semana. La base para esta acción es la contribución de 3.25% sobre las utilidades reportadas por las empresas en el 2022. La Constitución no permite el pago de tributos en forma retroactiva. La Asociación de Bancos Privados y la Red de Cooperativas no han definido acciones y continúan analizando medidas por el impuesto de hasta el 25% sobre sus utilidades del 2023. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que las relaciones con México son buenas luego de que Ecuador solicitara ingresar a su embajada para capturar a Jorge Glass. La funcionaria explicó que no insistirán en ese pedido, como lo informa a continuación Fabiola Santana. Ecuador no insistirá en su pedido a México para ingresar a la embajada de ese país en Quito y capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Lo dijo la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, este jueves, 2 semanas después de que la Cancillería hiciera un pedido formal a México que fue negado verbalmente. Ya ha sido muy clara la postura de México. México ha dicho que no. Considero hasta una indelicadeza seguir insistiendo en algo cuando te han dicho que no. Entonces el tema en este momento es estrictamente diplomático y tendrá que resolverse en ese sentido. Yo he sido también muy clara en decir cuál es la postura. Yo tengo simplemente una orden de captura por ejecutar. Y pese a que la Cancillería sustentó su carta a México con un pedido que hizo la ministra Palencia, ella lo desmintió. ¿Pero fue usted quien solicitó a la Cancillería que hagan esta solicitud a México para que permitan la captura? ¿De acuerdo al documento? No, yo lo que solicité a Cancillería, dado que la policía, de la cual yo tengo el liderazgo a nivel de control y vigilancia por ley, la policía teniendo una orden de captura me pide el lineamiento. Entonces el lineamiento conforme corresponde, siendo que se encuentra como huésped para fines de un trámite para asilo, fui a consultar con la Cancillería qué posibilidades concretas habría de abrir ese diálogo. En todo caso, la ministra confirmó que Glass sigue en la Embajada de México en Ecuador como huésped mientras se define su asilo. Ecuador será respetuoso a su decisión, dijo la ministra, pero espera que el pedido sea negado con base en los convenios internacionales firmados por ambas naciones. Nosotros somos países que tenemos convenios internacionales y lo que esperamos es que la decisión la tome justamente acorde a las reglas internacionales en materia de asilo. De lo contrario, Palencia dijo que el presidente Daniel Noboa está en su derecho de negar algún salvoconducto para su salida a México, país con el cual, según ella, Ecuador mantiene excelentes relaciones. Esta tarde un helicóptero del ejército fue atacado con 9 impactos de bala en el sector del derrumbe, el cantón San Lorenzo, en el norte de la provincia de Esmeraldas, durante una operación para destruir un laboratorio de droga localizado en territorio ecuatoriano. El ataque fue atribuido a grupos irregulares armados vinculados con el narcotráfico que operan en la frontera norte y que se disputan el control de esa zona. La tripulación resultó ilesa y logró sacar a la aeronave a una zona segura. Invierno, estragos de las lluvias. La vía Loax-Santo Domingo es una de las carreteras más importantes para unir a la sierra y a la costa, pero ha tenido múltiples problemas y cierres también. Además, existe un litigio que llegó hasta la Corte Constitucional, ya que los pobladores cercanos a la vía piden su ampliación. Carla Delgado explica más de este caso. A la Corte Constitucional en Quito llegaron dirigentes comunales y ciudadanos afectados por el cierre de la vía Loax-Santo Domingo, tras la caída del puente sobre el río Lelía el pasado 1 de marzo. Y piden que la Corte se pronuncie sobre el litigio legal que no se ha resuelto desde 2019 y que impide la ampliación a 4 carriles de esa carretera.
y por la irresponsabilidad de aquellas autoridades de turno, pues no han logrado resolver este litigio legal, porque básicamente hay dos empresas constructoras a las cuales le adjudicaron el contrato por la ampliación de la vía Aloac Santo Domingo a 4 carriles, y por ese litigio legal ellos presentaron, las dos empresas constructoras, acciones de protección. Se suman más problemas. Obras inconclusas, baches, derrumbes continuos que afectan a esta ruta desde hace décadas. Los pobladores dicen que esto les tiene al borde de la quiebra. Nuestros productos se han dañado por la ineptitud de las autoridades. Necesitamos que solucionen rápido. La vía Aloac Santo Domingo es el eje logístico nacional y una de las carreteras más importantes que conectan la sierra y la costa. Un ejemplo del costo que conlleva para los usuarios de esta ruta es Ayuriquín. Sus habitantes vivían del tráfico, especialmente de camiones. Hoy, la ruta parece fantasma. Los transportistas sostienen que las carreteras alternas tampoco son adecuadas, por lo que instan al Ministerio de Obras Públicas a declarar la emergencia vial. El Ministerio de Transporte informó que nuevamente fue cerrada la vía Macas-Puyo. La decisión se tomó debido al desbordamiento del río Upano, que inundó el paso provisional. Luis Alfredo Zúñiga describe la situación en esa zona. Este panorama ya no es nuevo para los conductores de los 6.000 vehículos que circulan a diario por la vía Macas-Puyo, de 127 kilómetros de extensión. Al igual que ocurrió en febrero, este jueves se anunció el cierre de esta vía. La decisión se tomó debido al desbordamiento del río Upano en la zona del puente que cruza sobre este afluente y que inundó el paso provisional que se construyó para conectar a las dos ciudades del oriente. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que esto se debió a las lluvias de las últimas horas. Cámaras del ECU 911 mostraron cómo el río se ha llevado el tramo de esta vía y se recomendó a los conductores seguir la ruta alterna Sucúa-Ceipa-Sevilla para continuar su camino. Este es un escenario que se repite cada vez que se desborda este río y que no depende solo de las lluvias. El 17 de febrero, el agua del afluente estuvo represada por la cantidad de sedimento derivada de la actividad del volcán Sangay. Cuando finalmente el agua fluyó, aumentó drásticamente el caudal, inundando el mismo sector e inhabilitando la vía. El Ministerio de Transporte y la Secretaría de Gestión de Riesgos aseguraron que atienden la emergencia. La Asamblea inició el debate de la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos. Incluye nuevas atribuciones para la Unidad de Análisis Financiero e incorpora el control a jueces, fiscales, abogados, mando militar y policial, incluso equipos de fútbol, entre otros sectores. Paul Romero con el informe. La Asamblea tramita una nueva ley de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos. Este jueves el Pleno debatió el proyecto que tiene 88 artículos, 2 disposiciones generales, 4 transitorias y 2 reformatorias. La propuesta principal consiste en ampliar el control de las personas naturales y jurídicas no financieras en casos de lavado de activos. En una lista de 25 sectores fueron incluidos la construcción, inversión e intermediación inmobiliaria, organizaciones políticas, jueces y fiscales, mando militar y policial, directores de los centros penitenciarios, gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos, dignatarios de elección popular, equipos de fútbol profesional. Los primeros 15 días de cada mes deberán enviar el reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico las transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a $10,000. Quien ingrese o salga del país con dinero en efectivo, metales, piedras preciosas, por un monto superior a $10,000 deberá declarar en aduanas. La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, ponente de la ley, dijo que en el Ecuador anualmente se lavan $3.500 millones. Fortaleciendo estos dineros la criminalidad en el país. Esto no puede continuar. Esta ley será una herramienta que golpeará al crimen organizado, a su financiación ilegal y al movimiento de grandes fortunas, que son producto de varios delitos precedentes. En el proyecto se propone ampliar las competencias de la UAFE con autonomía financiera, administrativa y alcance nacional. Se crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos con 17 delegados de instituciones públicas bajo la coordinación del Ministerio de Economía. Las observaciones de los legisladores durante el debate serán analizadas por la Comisión para el Proyecto Definitivo.
2 cabecillas considerados de alto valor fueron capturados en Esmeraldas, mientras que en Santa Elena 6 personas quedaron detenidas con armas y explosivos en su poder. Belén Ochoa con los resultados de los últimos operativos. En la provincia de Esmeraldas, la Fuerza de Tarea Conjunta capturó a 2 cabecillas de los tiguerones considerados objetivos de alto valor para el país. La operación se la realizó en el sector Santa Rosa, Cantón Quinindé. Encontraron 6 armas de fuego entre la maleza. Había un fusil, una subametralladora, revólveres, alimentadoras y 125 municiones. Enterradas en esta hacienda de la parroquia Simón Bolívar de Santa Elena fue encontrado el arsenal. 10 armas de fuego entre fusiles, pistolas, repetidoras, cartuchos y explosivos de alto poder. Los 6 detenidos fueron procesados por tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. En Guayaquil, 3 hombres fueron detenidos en distintos operativos ejecutados en el noroeste de la ciudad. En uno de los casos, una clínica clandestina era usada como fachada para realizar extorsiones bajo la modalidad de vacunas. Según la policía, dentro del lugar detectaron cuadernos con los nombres de los extorsionados. En las instalaciones también hallaron a una persona reportada como secuestrada. En Imbabura, el bloque de seguridad realizó un operativo para contrarrestar la actividad ilícita de recursos mineros. En el lugar decomisaron 1.642 explosivos, 10 cartuchos, 3 armas de fuego, entre otros indicios. Tras la aprobación de la ley de reforma a la seguridad social, expertos tienen reparos con el documento. Señalan que el articulado agrava los problemas del IES, politizando a una entidad que está cerca de ser insostenible, como lo reporta Luis Alfredo Zúñiga. La ley reformatoria del IES, aprobada por la Asamblea, tiene 2 capítulos, 11 artículos, disposiciones generales y transitorias. Sin embargo, quienes han analizado la situación de la seguridad social cuestionan que el texto no se acerca y mucho menos plantea un debate sobre el problema de fondo. La falta de liquidez que está a punto de hacer al IES insostenible. Los exmiembros de la comisión que propusieron reformas que hasta ahora no se abordan indican que con la ley el manejo del IES no mejora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reforma de fondo que incluya discusión de la edad de jubilación, de los aportes que hacemos. Estas propuestas de reforma no aportan nada positivo y aportan varias cosas negativas. Sobre la liquidez, lo único que se establece en la reforma es que se determine el monto de la deuda entre el gobierno y el IES para establecer un cronograma de pagos. Sin embargo, para Patricia Borja, experta en seguridad social, nada garantiza que esto se concrete, tomando en cuenta los problemas del fisco y la falta de voluntad histórica para consolidar valores con el Ministerio de Finanzas. Pero va más allá. Considera que el articulado no solo evade los verdaderos problemas del IES, sino que los agrava, politizando la institución. Es el caso del inciso en el que se establece que los miembros del directorio están sujetos a fiscalización de la Asamblea. El artículo 131 de la Constitución no incluye como sujetos de fiscalización y control político a los integrantes del Consejo Directivo del IES. Una intromisión del legislativo que Borja califica como una desnaturalización que apunta a presionar al Ejecutivo, lo mismo que ocurre con el artículo que dispone que el delegado del presidente al directorio del IES sea elegido por la Asamblea de entre una terna y que los miembros del Consejo Directivo pasen de 3 a 5, punto que no asegura mayor claridad en las decisiones que se tomen. No existe un manejo técnico de la materia de la seguridad social y incluso esto ha sido motivo de varios llamados de atención de este órgano de la Corte Constitucional. Por eso la ley parece destinada a un veto al menos parcial, como ya lo anticipa Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo, que concuerda con las objeciones de los expertos e indica que no le sorprendería que lleguen demandas por inconstitucionalidad. La Asamblea no puede meter la uña política sobre el gobierno de la seguridad social, que es independiente y autónomo. Los expertos concluyen que lo único que ha ocurrido es que el legislativo ha perdido tiempo valioso, tiempo con el que no cuenta el agonizante IES.
Estragos de las lluvias. Nueva alerta de lluvias intensas, tormentas y ráfagas de viento en 9 provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas también, que son las más afectadas por el invierno. Vanessa Robles reporta que la advertencia del Instituto de Meteorología, el INAMI, se extiende hasta este domingo 17 de marzo. La provincia de Bolívar y 15 cantones se mantienen en emergencia por las lluvias. Pero el invierno está lejos de terminar. En 3 regiones del país seguirán las precipitaciones de alta intensidad. En el litoral, las provincias afectadas serán Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí y Guayas. Por ejemplo, hay 10 ríos con riesgo a aumentar de nivel. En la provincia de Los Ríos, el de Pueblo Viejo y Las Juntas. Y también en Guayas, como los afluentes Quisquizales y Villao. En la región interandina, en cambio, se concentrarán las lluvias en la cordillera occidental. Nivel medio para Carchi e Imbabura y nivel alto para la provincia de Pichincha. Mientras que la alerta máxima se sentirá en la región insular, en las islas Isabela y San Cristóbal, donde incluso aumentará de 42 a 90 milímetros la precipitación diaria. La alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI se mantendrá hasta el 17 de marzo, principalmente en las noches. Ya son 1.042 inundaciones, deslizamientos, socavones y colapsos estructurales registrados en 23 provincias a causa de las precipitaciones durante este invierno. Los deslizamientos de tierra y la destrucción de vías por derrumbe son los principales obstáculos en las carreteras del país. 5 en estos momentos están cerradas totalmente, mientras que más de 40 están habilitadas de forma parcial, como lo describe William Young. En 3 provincias de la Sierra, Costa y Amazonía hay vías cerradas en las que el paso aún está bloqueado totalmente. En Santo Domingo de los Áchilas, según el informe del Ministerio de Transporte, en la carretera La Concordia Puerto Nuevo se suspendió el tránsito en esta vía que conecta con la provincia de Manabí, dejando como rutas alternas La Concordia, La Villegas y La Concordia El Carmen, Puerto Nuevo. También permanece cerrada la vía Aloac, Unión del Toachi, Santo Domingo, por la caída de un puente desde hace 2 semanas. Una de las rutas alternas es Santo Domingo, 10 de agosto, Los Bancos. En Chimborazo no hay paso entre Riobamba, Alausí y Chunchi porque una parte de la carretera se perdió. En la misma provincia, la vía Payatanga-Cumandá está bloqueada parcialmente por deslizamientos de tierra y en esa zona se recomienda circular con precaución hasta su habilitación total. Y en Morona, Santiago, no hay tránsito en la vía Macas-Puyo. Habilitaron 2 rutas alternas, Sevilla-Sucúa-Macas y Macas-Riobamba, aunque esta opción solo está habilitada parcialmente por deslizamientos de tierra en varios tramos. En total, 44 vías del país tienen el tráfico restringido por los trabajos que realizan en esos puntos, por daños por las intensas lluvias. La Fiscalía indaga una presunta red de delincuencia organizada vinculada con la emisión irregular de licencias. 9 personas fueron detenidas, 3 funcionarios públicos. Ariana Bermeo con más detalles de la investigación. La Agencia Nacional de Tránsito, una vez más, es protagonista de casos de corrupción, ahora por presunta delincuencia organizada relacionada con la emisión de licencias. Este jueves la Fiscalía realizó 11 allanamientos, uno en Quito a la agencia matriz donde según voceros de la ANT la Fiscalía extrajo información del sistema y de la base de datos de las licencias. Los otros 10 allanamientos fueron en Santo Domingo de los Áchilas, entre ellos a 3 instituciones públicas, la Empresa Municipal de Transporte, la Agencia Nacional de Tránsito y la Fiscalía de esa ciudad. 9 personas fueron detenidas, incluidos 6 funcionarios públicos. La directora nacional de la ANT explicó que la investigación se inició en el 2023 y está vinculada a los servicios que ofrece la institución. En temas de licencias profesionales y no profesionales que han sido obtenidas de manera irregular, que tienen vinculado directamente a funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito. Este es uno más de los casos de corrupción detectados en la Agencia Nacional de Tránsito. Entre el 2020 y 2023 se dieron de baja 50.000 licencias que según las autoridades de ese momento no constaban en el sistema o que fueron obtenidas sin cumplir los requisitos.
y 100.000 vehículos recibieron matrículas sin el pago de las multas e impuestos estatales. Además, la Contraloría General del Estado aprobó en el 2021 un examen especial en el que se determinó la falta de documentos de respaldo y expedientes para la obtención de 615 licencias tipo F, que se entregan a personas con discapacidad. Caso Purga, la mafia judicial. En los chats del caso Purga, Mayra Salazar revela quién lavaba el dinero de alias Pipo, jefe de la banda Los Lobos, que seguiría operando desde Europa. Según Salazar, era Vivian Hernández, acusada por fiscalía como la cabecilla de una red de lavado de activos. La abogada llevaba una vida llena de lujos, según el reporte de la Unidad de Análisis Financiero, la UAFE, que dio origen al denominado caso Amistad. Luisa María Heredia con el informe. Vivian Hernández, la abogada a quien Fiscalía identifica como líder de una red delictiva que lavó al menos 18 millones de dólares y a quien este viernes, en un sexto intento de instalar la audiencia de formulación de cargos del caso Amistad, buscará procesar, aparece en los chats del caso Purga. En una conversación del 20 de octubre de 2023 entre Mayra Salazar y el usuario FG73, quien para el Ministerio Público es un juez de Guayas, aunque no se especifica su nombre. Se habla de la polémica entre Jorge Glass y Soledad Padilla, la asistente del ex vicepresidente que lo denunció por acoso e intimidación. En ese contexto, el magistrado pregunta por Vivian, a quien Padilla menciona en el audio filtrado en medio del escándalo. Llámese a un abogado en altavoz ya. Llámese a Vivi. ¿Por qué no llama a Vivian? ¿Qué tiene que ver Ferdinand? ¿Qué tiene que ver la vieja Vivian? Tiene llegada con el líder de Los Lobos. Con Pipo, ella le lava. El juez le contó a Salazar que un año antes, por pedido de una tercera persona, había conocido a Vivian Hernández. Vino a mi casa en una nave, full lámpara esa vieja, entre joyas, reloj, cartera, zapatos, no menos de 40 lucas. Me pidió que la atienda. Me trajo una lista como de 20 juicios que quería que le resuelvan. Yo los vi y eran de todas las materias e instancias. Solo le dije que yo no podía manejar eso y chao. Esa vieja, la fiscal la está investigando. Vivian Hernández, por relación con narcotráfico y lavado de activos. De hecho, un reporte de la Unidad de Análisis Financiero evidencia que la abogada llevaba una vida de lujos. Tenía al menos 5 inmuebles en zonas exclusivas y 5 vehículos de alta gama. Y acota que todo lo había comprado en efectivo. En sus chats, Salazar dio más detalles sobre las supuestas vinculaciones con el crimen organizado, que Vivian Hernández, luego de aparecer también en los chats del caso Metástasis, públicamente negó. La vieja trabajaba con Norero y Pipo, con los dos, porque Norero fue quien financia a Pipo, el líder de Los Lobos. Es más, Norero lo saca del Turi, lo hace pasar por muerto, le cambia las huellas digitales de un muerto y le cambia la cara, y lo mando con papeles del muerto a Europa, a operar desde allá. Wilmer Chavarría, alias Pipo, estuvo recluido en 2011 en la cárcel de Turi en Azuay y fue trasladado a la regional en Guayas. En 2018 recibió la prelibertad. En 2021 sus familiares presentaron un certificado de defunción por un infarto a causa del COVID-19. Es decir, Pipo también se hizo pasar por muerto en la pandemia, como Leandro Norero. El periodista Anderson Boscan enfrentará una investigación penal independiente por los chats que intercambió con el narcotraficante Leandro Norero. El fiscal general dispuso que los mensajes periciados en el caso Metástasis sean... Jacqueline Rodas con el informe. Anderson Boscan enfrentará una investigación penal independiente por la información encontrada en los chats que intercambió con el narcotraficante Leandro Norero. La fiscal general Diana Salazar lo investigaba en el caso Metástasis. Ahora las comunicaciones que mantuvo con Norero entre junio y octubre de 2022 pasan a la Unidad de Justicia Penal para designar por sorteo a otro fiscal que se centrará en esos datos. En las 109 páginas del peritaje referentes a Boscan constan los pedidos que le hacía el narcotraficante para que publique hechos de su interés en el medio La Posta, relacionados con la casa de Norero y los objetos de valor incautados en ella. Norero le manda 32 fotos y videos y le escribe: son unas ratas. Hasta los juguetes de mi hija se llevaron. Y encargué, hermano. Belleza, mi hermano. Enseguida Boscan le manda esta publicación de La Posta que incluye un video con todas las imágenes que Norero le envió. Si no tienen orden no pueden salir, señores. No se pueden llevar las cosas.
En otros chats se refieren a los planes de fuga de Norero sobre Fernando Villavicencio y asesoría legal para sus causas. Ayer hablé con una abogada importante y me dijo que hay 2 errores que tu defensa debería ver y que te están sacando plata. Si me puedes asesorar, ñaño, para ver esos fallos de una. O si te pongo a mi abogado que le explique, ñaño, bacán. Una muy influyente, cercana a tu pana Rafa. Me va a dar una ayuda a memoria para tu equipo. No sé ese Villavicencio por qué se enamora con uno. Si yo en mi vida lo he conocido, me tocó buscarle la verdadera imagen del pulcro de Villavicencio. O usted me aconseja, dejo eso nomás hasta que se aburra. Dígale como amigo, no quiero cometer errores, de verdad. Lo único que busco es la libertad de mi familia. No se aburre de los temas, hermano. Él es así. El fiscal que se encargue de esta causa deberá determinar si encuentra delito en las acciones de Boscán y si avanza a un proceso penal. Los robos en carreteras continúan. Hay zonas donde no solo operan grupos de delincuencia común, sino también terroristas que dedican al traslado de cocaína en esa zona. Merlin Ochoa con las cifras. Este es un video proporcionado por uno de los gremios de los transportistas. El atraco sucedió el 4 de marzo en la vía Quevedo-Guayaquil. Se observa un grupo de delincuentes acorralando a este conductor de tráiler. Le sustraen todas sus pertenencias. Por el lugar pasa otro vehículo y su conductor también es atacado, pero no es el único video. En esa misma semana, una banda obligó a un hombre a bajar de un camión para secuestrarlo y aún está desaparecido. Según las cifras oficiales, los robos en las carreteras continúan pese al estado de excepción. Aunque la mayoría de choferes no quiere denunciar por temor a represalias, los datos de la policía reflejan que de enero al 7 de marzo de 2023 se registraron 30 ataques, pero en el mismo periodo de 2024 subió a 44, un incremento del 47%. Sin embargo, la cifra total de robos en sus diferentes modalidades registra una disminución del 19%. Los robos a personas, motos, carros, domicilios y agencias bancarias bajaron de 14.614 en el 2023 a 11.816 en el 2024, es decir, 2.798 casos menos. En 19 provincias se refleja esa reducción, no así en 5, que son zonas donde no solo opera la delincuencia común, sino también las mafias. En todos los casos, comparando el periodo de enero al 7 de marzo de 2023 y 2024, en las poblaciones más conflictivas como Sucumbíos, pasó de 104 a 132 víctimas, en Cotopaxi de 159 a 176, Pastaza aumentó apenas de 44 a 48 denuncias. Santo Domingo tuvo un incremento de 292 a 376 y Manabí pasó de 872 a 906. En estos sectores hay grupos de narcotraficantes que usan las vías para trasladar la cocaína desde Colombia hasta el sector costero del país. Específicamente Manabí con 26 balnearios por donde envían cargamentos por vía marítima a Norteamérica. El sector petrolero nacional no termina de despertar el apetito de los inversionistas extranjeros. Aunque las empresas privadas que están en el país colocan recursos por sobre sus previsiones anuales, los montos son insuficientes para un sector que va perdiendo su rol preponderante en la economía nacional y que no muestra signos de recuperación. Veamos. Ecuador no es un mercado atractivo para la inversión extranjera y ni siquiera el sector petrolero lo es por excepción. Ya son decenas de licitaciones fallidas las que acumula la estatal petrolera mientras el recurso se agota y no hay nuevas exploraciones, peor aún, la recuperación de campos maduros. En el 2023 se extrajeron del subsuelo 173 millones de barriles, 141 millones bajo operación de Petroecuador y 32 millones las empresas privadas. En el 2023, Petroecuador perforó 96 pozos y las empresas privadas 31, un total de 127 pozos que no terminan de incidir en una recuperación de los volúmenes de producción que vienen desde hace años en un declive sostenido. Se necesita entonces de más inversión y a las 23 empresas privadas que operan en el país no se les puede acusar de no hacer la tarea. 16 de ellas tienen contratos de prestación de servicios y 7 contratos de participación.
El 2023 estuvo previsto que inviertan 166 millones de dólares, pero terminaron invirtiendo 260 millones. Pero esos 260 millones palidecen ante las necesidades del sector. Por ejemplo, solo para la construcción de un tren de alta conversión en la refinería de Esmeraldas, negociación que según el gobierno está avanzada, se requieren 2.000 millones de dólares. 2.000 millones que le permitirían al país ahorrar al menos 700 millones por año en importación de derivados. El proyecto no es nuevo, está en carpeta desde hace años. La última licitación se viene arrastrando desde el 2022 sin llegar a término. Entonces, entre las dudas de los inversionistas y una constante falta de voluntad política, el futuro del sector petrolero luce más oscuro que nunca. 21 instituciones públicas y empresas privadas recibieron una certificación por cumplir normas de ambientes laborales libres de violencia contra las mujeres. Fabiola Santana cubrió el evento. Sí hay empresas seguras y libres de violencia contra la mujer, y esta mañana fueron certificadas en el Parque de la Mujer en el norte de Quito. 21 instituciones públicas y 4 empresas privadas recibieron el reconocimiento. Es la máxima distinción que se entrega en Ecuador a los establecimientos que promuevan la prevención de violencia y discriminación de género. Esta iniciativa de la cooperación alemana y la empresa de cooperación internacional GIZ empezó en 2018. En esta ocasión, los organizadores incluyeron a instituciones públicas con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo. Gracias a ustedes por haber terminado con éxito y haberle demostrado al país que sí es posible eliminar la violencia de las mujeres en todos los espacios de trabajo. Eso permite desarrollar el trabajo pleno, la cordialidad, el respeto. Entre las instituciones públicas certificadas están los Ministerios del Interior y Energía, la Policía Nacional, 4 municipios, empresas públicas municipales, la UAFE y el Centro de Inteligencia Estratégica. La ministra Mónica Palencia estuvo en el evento para recibir el reconocimiento al Ministerio del Interior. En el marco de este tan importante proceso, más de 50.000 funcionarios policiales se han capacitado y tienen ahora herramientas indispensables necesarias para cumplir con el compromiso que ya es universal hacia la igualdad. Entre las empresas privadas que cumplieron protocolos para atender casos de violencia interna e intrafamiliares de sus trabajadoras están petroleras y laboratorios clínicos. Desarrollaron líneas directas de denuncias, atención psicológica personalizada en casos de violencia e implementación de espacios dedicados a mujeres como lactarios. 90 años cumplió el diario, el principal medio de comunicación impreso de Manabí. Este icónico periódico ha sido testigo de los eventos más destacados de la provincia desde su fundación en 1934. Karen Ceballos con los detalles. 9 décadas han pasado desde que el 13 de marzo de 1934 circuló la primera edición del diario Manabita, fundado por Pedro Zambrano Barcia, quien arrancó este proyecto con apenas 15 personas. Desde entonces, este periódico ha sido testigo y narrador de los acontecimientos que han marcado la historia de la provincia y el país. Su evolución en estos 90 años ha sido notable. En 1984, su edición ya incluía el uso del color y 8 años más tarde modificó su denominación a El Diario. Pedro Zambrano Lapenta, nieto del fundador, es el actual director. Es el tercero en el cargo que también ocupó su padre. Lleva 34 años al frente del medio de comunicación impreso más relevante de Manabí, que ahora es parte del corporativo Medios Ediasa, que incluye también radio, televisión y medios digitales. Somos manavitas de libre pensamiento y como reza la frase de nuestra página de opinión, somos una tribuna de pensamiento para el que tenga una idea que sembrar o una verdad que difundir. Relata que hubo 2 fechas cruciales en que el diario no pudo circular. La primera vez debido a un incendio en sus antiguas instalaciones el 15 de septiembre de 1962 y el día después al terremoto del 2016. A lo largo de su historia, el periódico ha pasado por las diversas etapas en los sistemas de impresión. Desde los linotipos hasta el offset, que aún se emplea para imprimir día a día un promedio de 12.000 ejemplares. El 60% de sus páginas, que llegan hasta las 40, es a color. Su alcance digital ahora es mayor al impreso mediante su sitio web eldiario.es y sus redes sociales.
Don Pedro, como se lo conoce en el trabajo, dirige actualmente a 200 colaboradores, entre la parte administrativa, redacción, publicidad, imprenta y distribución, pero calcula que en estos 90 años, más de 1.000 personas han sido parte del medio. Y así llegamos a la parte final de esta entrega informativa. Gracias por su confianza. Acompañado. Televistazo regresa mañana en su primera emisión de las 5:55. En contacto directo estarán Carlos Estarillas, experto internacional, para analizar las elecciones en países totalitarios como Rusia y Venezuela. También Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, para analizar por qué la economía ecuatoriana no se reactiva. Tomen precauciones, hay alerta de lluvias intensas y tormentas en 9 provincias hasta este domingo 17 de marzo. Se pronostican en Galápagos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, también en los ríos Manabí, Guayas, Carchi, Imbabura y Pichincha. Además, en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha habrá un nivel 11 de radiación, es alto. Por eso se recomienda el uso constante de bloqueador solar. Termina este espacio informativo, pero las noticias continúan en ecuavisa.com. Buenas noches.